Ya, mi hermano, como ya estamos en la hora, vamos a dar inicio a este servicio de escuelita dominical y lo haremos cantándole al Señor la alabanza 282. Amén. Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su olor, es rey y me vengo al hermano, es rey y me brinda dejando su trono de gloria. Me vino a sacarme de la escoria y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, en sombras o en luz siempre está, paciente y humilde a mi lado, consuelo y alivio me da. Por eso contento le sigo, porque él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz con él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, en todo entregarme yo a ti. Entonces acepta hoy mi vida, que a mí solo queda bendita, y yo soy feliz, y yo
Amén. Que el Señor bendiga nuestro coro. Démosle la gloria al Señor por esta alabanza. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora pasaremos a ponernos en comunión con el Señor para que Él dirija este servicio. Así que oremos al Señor. Bendito Dios, amado Padre Celestial, gracias le damos, Señor, en este día, porque usted nos ha regalado un día más de vida, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida, por la salud, Señor, porque usted pone en nosotros el querer y el hacer, Señor. Le pedimos, Padre, que usted bendiga este servicio, Señor, que usted tome este servicio, Señor, en sus manos, Señor, nos ponga en comunión de espíritu, Señor, que le dé gracia a cada una de las personas que van a escuchar esta palabra, Señor, y principalmente a quien va a exhortar la palabra, Señor. Denos ustedes su gracia para poder comprenderla, Señor, y que quede grabada en nuestros corazones, Señor, que podamos ponerla por obra, Señor. Le pedimos todas estas misericordias, Padre Santo, en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Las glorias para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora pasaremos a la lectura de la palabra del Señor, la cual se encuentra en Segunda de Tesalonicenses 1, verso 3 y 4. ¿Estoy bien, cierto? Ya. Mi hermano Alfredo, ¿me ayuda usted con la lectura de la palabra? Amén, yo le ayudo. Ya, yo leo primero, yo leo el versículo 3, usted el 4. ¿Ya? Y le daremos lectura en el nombre del Señor. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Amén. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Amén. Ahora vamos a leer el texto que se me perdió. Corintios 8, verso 7. Dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Hermana Karen, de 2 de Corintios 8, 7. Mis hermanos, rectifico la información. El texto se encuentra en 2 de Corintios 8, versículo 7. ¿Ahí está bien? Ya, le daremos lectura. Dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Amén. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora pasaremos a constituirnos en clase. Como ahora pasaremos a la exhortación de la palabra por nuestro hermano Alfredo. Amén. Que el Señor en esta mañana nos revista de su gracia para poder hablar conforme a la enseñanza que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Para eso necesitamos la gracia y la inspiración del Señor
para entender lo que Él quiere alcanzar a nuestras vidas a través de su palabra. En el nombre del Señor y mediante su gracia. Sabemos, la palabra fue leída en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y en el nombre del Señor. La palabra del Señor es una sucesión sincrónica, por así decirlo, y concatenada, amarrada una de otra, de cada enseñanza que el Señor nos va entregando. La semana pasada el Señor nos recordaba que la iglesia del Señor está formada por todos aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, que forman ahora el cuerpo de Cristo y son hijos de un mismo Padre. Eso nosotros tenemos que tenerlo muy, muy en claro, ¿cierto? Una iglesia llamada a la santificación y a vivir en la gracia y en la paz del Señor. Hoy día vamos a ver, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros que formamos esta iglesia debemos tener un crecimiento. Siempre se nos ha hablado de eso. Debe haber un avance en nuestra vida. Recuerdo que en algún momento el Señor nos ha usado a algunos hermanos, ¿no es cierto?, para decir que a veces dice, no ha aprendido nada en estos años, tratando en un sesgo de falsa humildad, decir, ¿no es cierto?, representar una humildad que no se tiene. Pero nosotros hemos crecido, solamente que ese crecimiento es a través de la gracia del Señor, porque el cristiano debe ir creciendo. Cuando se habla de ir en novedad de vida, significa que tiene que ir creciendo. Debemos ser motivo, ¿no es cierto?, de gozo para los demás dentro de la misma iglesia. La palabra del Señor nos recuerda, dice, no se hay estorbo para nadie, ¿cierto? Hay del que sea piedra de tropiezo. Y un ejemplo también, lo dice, preséntate tú, le dice Pablo a Timoteo, como ejemplo en todo. El Señor nos ayuda a entender eso, ¿no es cierto? Para que aún los que no conocen a Cristo, ¿no es cierto?, puedan seguir ese ejemplo. El Señor nos hable en esta hora de nuestro crecimiento como cristianos, que el que depende, este crecimiento depende necesaria y únicamente de nuestra entrega. Cuando hablo de entrega, hablo de convertimiento al Señor. Y si de esta manera, al entregarnos nosotros al Señor, Él hará obra en nuestras vidas. La palabra de hoy está dividida en dos grandes temas. El versículo 3 enfoca la fe en el crecimiento y en el amor abundante. Y el versículo 4, la paciencia frente a las tribulaciones. Vamos al versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. De la sola lectura de este versículo se desprende, amados hermanos, ¿cierto? Primero, que hay gratitud hacia los hermanos. Nosotros debemos estar agradecidos del trabajo de los hermanos. Dar gracias a Dios por vosotros. Eso es lo que decía Pablo en la carta, ¿no es cierto?, a la iglesia de Tesalónica. ¿Verdad? ¿Por qué era digno? ¿Por qué? Porque era digno de que daba gracias a Dios, ¿no es cierto?, Pablo, por la iglesia de Tesalónica, por los hermanos de la iglesia de Tesalónica, porque ellos habían dignificado el evangelio, porque dice, por cuanto vuestra fe va creciendo, lo que decíamos en la introducción, ¿cierto? Vamos creciendo, debemos ir creciendo, la fe debe ir creciendo. Y la palabra del Señor lo dice, ¿tiene alguno de vosotros falta de fe? Pídala. El Señor lo ayuda. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Este es un rasgo importante en la iglesia del Señor. Y el amor de todos y cada uno de vosotros, a cada uno de los miembros de esa iglesia, abundaba para con todos los demás. La fe en crecimiento y el amor abundante. En todos los saludos epistolares se nos hace presente que Pablo comienza dando gracias a Dios por los destinatarios de sus cartas, aquellos a los cuales dirige sus palabras. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, lo dice en Filipenses. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Una forma muy similar en Primera de Corintios, ¿no es cierto? Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Hoy día comienza, decimos, debemos siempre, lo impone como un deber, ¿no es cierto? El Señor nos ayuda a entender esto. Veremos
que marca una gran diferencia en el saludo, pues les dice justamente esto. A diferencia de los otros saludos, ¿no es cierto? Doy gracias a mi Dios porque siempre me acuerdo de vosotros, doy gracias a Dios porque siempre estoy acordándome de vosotros. Ahora dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Es decir, es para él un deber. Miren, lo que decíamos en el Señor, es un deber, un imperativo dar las gracias a Dios por los hermanos a los cuales se está dirigiendo. Porque no se está dirigiendo a cualquier persona, se está dirigiendo a una parte de la iglesia de Cristo. Por cuanto, ¿no es cierto?, él da gracias a Dios por cuanto puede ver en ellos el avance de la obra que se ha desarrollado a través del Espíritu Santo en Tesalónica, y que todo ha sido gracias a la misericordia y la gracia de Dios, que Dios ha depositado en los hermanos de aquella iglesia. Con esto podemos hacer un colorario, ¿no es cierto?, una referencia, que la iglesia, cuando es dirigida por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, crece en dones, en abundancia espiritual. No hay otra forma. Podrán crecer los muros, podrá crecer el número de la congregación, pero eso no es un signo de que esa iglesia, una iglesia que haya crecido. El crecimiento espiritual se ve en el aumento de los dones. El Señor nos ayude para que haya dones en nosotros. Amén. Entonces, en este avance de esta iglesia de Tesalónica es cuando el apóstol está dando gracias a Dios. ¿Ya? Pero tenemos que entender, ¿no es cierto?, que esta es sola la obra gloriosa del Espíritu Santo, que guía a los hermanos de Tesalónica, dándole el crecimiento espiritual que requerían para aferrarse a su nueva fe. Hay que entender que esta iglesia, ¿no es cierto?, eran iglesias gentiles. Esta iglesia, ¿no es cierto?, esta iglesia estaban llenas de la cultura extranjera, ¿ya? De las doctrinas no cristianas, no judaicas. Entonces, era muy complejo poder enseñarle, introducir en ellas, ¿no es cierto?, el Evangelio de Cristo. Pero no era mérito de esto ni de Pablo, ni de nadie, ni como su pastor, ¿no es cierto?, o como un gran predicador de la palabra, ni de las constantes visitas de Timoteo, pues ellos solo eran instrumentos en las manos del Señor, como lo dice el mismo apóstol en 1 Corintios, capítulo 2. En una situación que se produjo ahí, ¿no es cierto?, una diferencia entre los hermanos, que unos admiraban a uno, admiraban a otro, y miraban a otro, ¿cierto? Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, no hay diferencia entre uno y otro, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Y cómo es esto? Bueno, la labor espiritual, ¿no es cierto?, de cada uno es conforme a la misericordia del Señor, ¿cierto? Cada uno le pone énfasis a este crecimiento. A eso se refiere. Si bien es cierto, todos valemos, tenemos el mismo, ¿cómo se llama? El mismo valor ante la presencia del Señor. El pago, cada uno lo va a recibir conforme a la gracia, a la inspiración del Señor. Así que el Señor nos ayuda a entender esto. Este crecimiento, producto de la gracia depositada en los corazones de los hermanos de Tesalónica, ya estaba mostrando el fruto del Espíritu Santo. Mire, siempre hemos hablado de esto, pero no son los frutos del Espíritu Santo. Disculpe el paréntesis. Es el fruto del Espíritu Santo, es decir, es una unidad. ¿No es cierto? Pablo lo resalta. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. Eso denota crecimiento. Crecimiento en fe, crecimiento en amor, crecimiento en misericordia. Eso es, ¿no es cierto, amados hermanos? Lo que el Señor nos va indicando. Una fe en crecimiento. La fe, ¿no es cierto?, nos dice Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
También sabemos, ¿no es cierto?, que por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es como salir a ciega, pero saber que va con un derrotero, con un destino seguro. ¿Y por qué esa seguridad? A través de la fe. Es en el encuentro con el Señor cuando recibimos este regalo en nuestros corazones. El que no ha tenido un encuentro con el Señor no puede recibir esta dádiva de la fe en el corazón. Y aquí se produce el nuevo nacimiento. Es el paso de una criatura esclava del pecado a una nueva criatura en Cristo. La fe es sembrada en nuestros corazones como un grano de mostaza, lo hemos escuchado infinidad de veces, ¿no es cierto? Que es la más pequeña de las semillas, pero con el cuidado adecuado, con regarla, con cuidarla, con preocuparse de esa fe, esta crece y llega, dice, a ser un árbol donde las aves del cielo ponen sus nidos. ¿Cierto? En otras palabras, nuestra fe debe ir en crecimiento, ¿no es cierto? No es posible que la fe se estanque. Cuando estancar la fe es signo de retroceder. El Señor nos ayude, porque esto es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? El Señor nos ayuda a poder ir atesorando estos conceptos espirituales, ¿no es cierto? Porque el resultado de que la fe crezca, ¿no es cierto? Dará como un resultado que la esperanza sea más fuerte, y en la medida que nuestra fe crezca, nuestra esperanza, ¿no es cierto?, como dije, se hará más sólida, más resistente. ¿Qué es la esperanza del cristiano? La esperanza del cristiano es estar con Cristo. Y aquí es importante, hermano, no quiero detenerme mucho en esto. No es posible, ¿no es cierto?, que nosotros, perdón, no es posible, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos como esperanza cosas materiales, como dice la palabra, no poniendo la fe, en ¿no es cierto?, la esperanza, ¿no es cierto?, o nuestra preocupación en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? La esperanza del cristiano es estar con Cristo, tener la certeza, la plena convicción de que si hoy vivimos, ¿no es cierto?, en la presencia del Señor, cuando partamos en esta vida, estaremos en la presencia plena de nuestro Salvador. Porque para mí el vivir, dice Pablo, es Cristo y el morir es ganancia. Si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, lo dice Filipenses capítulo 1, versículos 20 al 23, ¿cierto? No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, la dificultad de la decisión de Pablo pasa, ¿no es cierto?, que teniendo, dice, el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y yo creo que nosotros todos debemos pensar en esto. Tenemos familia, tenemos muchas cosas, tenemos bienes, no sé, una carrera que desarrollar, una profesión, un título que ejercer, un montón de cosas. Pero cualquiera de esas cosas es ínfimamente inferior, pero infinitamente inferior a estar con Cristo. Lo dice el libro de Santiago. Así también la fe, si tiene obra, es muerta. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, una fe en crecimiento va a reflejar en obras, dice, dignas de arrepentimiento. Las obras nacen de la fe, nacen de la necesidad de no estar quieto, nacen de esta nueva criatura que es guiada por el Espíritu Santo de Dios, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer. Los hermanos de Tesalónica verdaderamente no estaban quietos, estaban inquietos, sus obras hablaban por ellos. El Señor nos ayude. Deseamos que también una parte de este versículo habla del amor abundante. El amor al que se refiere, ¿no es cierto?, es el amor ágape. Sabemos que los griegos dividieron el amor en varios amores. Algunos hablan de 8, otros de 6, pero los 3 más importantes que nosotros conocemos, y es bueno repasarlo, ¿no es cierto?, como, no solo como cultura general, sino que como una cultura que nos enseña a visualizar mejor lo que el Evangelio quiere de nosotros. ¿Qué significa? Nosotros podemos, en 3 amores que dicen los griegos. El amor eros, ¿no es cierto?, que es el amor apasionado entre un hombre y una mujer. Por decir eros, de ahí proviene el concepto erótico, aunque está mal definido, está mal usado, está tergiversado. El amor eros se refiere a la relación íntima de amor, de acercamiento entre 2 personas que se aman.
con amor carnal, por supuesto, ¿no es cierto? Luego viene el amor fileos, que el amor filial, que es el amor en que hay entre un padre y sus hijos, y viceversa, entre dos hermanos, entre familiares, y aún entre amigos muy cercanos. Y viene el más importante, que es el amor ágape, el cual habla la palabra en esta hora, ¿no es cierto? Y nos recuerda, es el amor fraternal entre los hermanos, pero con un concepto de renunciación. Porque el amor fraternal se puede practicar, ¿no es cierto?, en que yo, como dice la palabra del Señor, si yo diera de comer a los pobres, si yo entregara todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregara mi cuerpo en sacrificio por otro y no tengo amor, de nada me sirve. Ese es un amor fraternal, pero le falta el amor especial, el amor sacrificial, como lo dice la palabra en algún momento, es el amor ágape, que es el amor que expresó Cristo por usted y principalmente por mí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este amor se expresa, ¿no es cierto?, la renunciación de Cristo a todos sus beneficios celestiales para entregarse por cada uno de nosotros. Bueno, cuando hablamos del amor fraternal entre los hermanos, se expresaba, y concuerda con lo que yo comentaba recién, en las comidas fraternales de los primeros cristianos, un compartir con los más necesitados, no una competencia de quién tiene los más ricos manjares, sino un momento donde aflora la ayuda mutua entre los hermanos. Ahí se ve, cuando dice la palabra permanezca el amor fraternal, se refiere a eso, a la colaboración permanente, ¿no es cierto? Es el reflejo de lo que hay en ellos, ¿no es cierto? Que ellos dependían y se sujetaban al poder del Espíritu Santo que obraba en ellos. Como dice el versículo 3, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El Señor nos ayuda, amén, a entender lo que el Señor nos quiere decir en esta hora. Bueno, pasamos al versículo 4, dice tanto que vosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo, cuando escribía alguna carta, no lo hacía por el solo hecho de escribir o saludar a una iglesia, porque hay muchas cartas banales, hay muchas, se han escuchado muchas, ¿no es cierto? Pero Pablo tenía un sentido espiritual. ¿Por qué hay sentido espiritual en las cartas de Pablo? Porque están inspiradas en el Señor. El Señor nos ayude, amén, a entender esto. Siempre tenía un fin doctrinal, por eso decimos que eran inspiradas por Dios. Algunos dicen que toda la escritura no la escribió Dios, no la escribió Dios, no la escribió Cristo y no la escribió el Espíritu Santo, la escribieron hombres, pero hombres inspirados por Dios. El Señor nos ayuda a entender esto. Entonces tienen un profundo sentido. Aquí no es la opinión personal de un apóstol, de un profeta, de un líder, no es lo que Dios dictó en el corazón. Y Pablo es muy enfático en algún momento cuando dice, esto lo digo yo, para dejar en claro que lo está escribiendo él de suyo propio. El Señor nos ayuda. Entonces, la enseñanza tiene un fin doctrinal muy claro y una meta a cumplir en cada carta que Pablo escribe. Recordemos que el primer motivo, el motivo de la primera carta fue consolar y alentar a la iglesia respecto de los seres queridos que ya habían partido a la presencia del Señor. No había pasado mucho tiempo a esta carta, ahora nuevamente les debe escribir, porque a pesar de que la iglesia había sido ejemplo en las regiones de Macedonia y Acaya, ¿no es cierto? Y a todos los que habían creído, o sea, su fama había trascendido, porque su fama de buenos cristianos se había extendido, y aquí hay un concepto muy, muy importante, ¿no es cierto? Este concepto de esta fama se había extendido sin necesidad de hablar. Es decir, por sus hechos, por sus obras, por sus hechos los conoceréis. Tiene que haber una consecuencia entre lo que nosotros hacemos, decimos, profesamos. Hay una expresión popular, me van a disculpar, algunos dicen que es ofensiva, pero yo no la encuentro ofensiva, es un ejemplo, como muchos otros. Dicen, ¿no es cierto?, que no seamos como el padre Gatica, que predica y no practica. No sirve.
tenemos que practicar lo que predicamos. Y estos hermanos de Tesalónica, su fama, su convertimiento, ¿no es cierto?, sus obras de fe habían trascendido, ¿no es cierto?, sin necesidad de que ellos hablaran. Dios nos ayude. Amén. Pero no obstante a ello, eran famosos los hermanos, ¿no es cierto? El Señor los había consagrado de alguna manera, iba en crecimiento espiritual, sus obras abundaban, ¿no es cierto?, en el amor del Señor, necesitaban el consuelo, el consejo y la exhortación de su pastor en los momentos de dificultad, en los momentos de persecución, en el momento de tribulación. Por eso es importante, ¿no es cierto? Y eso que quede prendado entre nosotros, los que, cuando la palabra del Señor, vosotros que sois espirituales, restaurad al que ha caído. Hermano, si alguno ha caído en alguna falta, si alguno ha caído en alguna desazón, si alguno ha caído en un momento de tribulación, de prueba, cualquiera sea la situación que al hombre lo haga dudar, trastabillar en el evangelio, dice la palabra, si alguno de vosotros ha caído en alguna falta, vosotros, refiriéndose a los que creemos que somos espirituales, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. Es decir, la iglesia del Señor, los que estamos al frente, y esto viene para mí primero, la palabra para mí, para los enseñadores, para los que somos líderes de alguna manera, ¿cierto? Y los hermanos ya en plena comunión, consagrados, con años en el Evangelio, que los años no son, solamente sirvan para permanecer y decir que somos una familia tradicional en la iglesia, que somos los fundadores. Debemos ser ejemplo de obra, de crecimiento. Esto es lo que nos viene diciendo la palabra. Y esta exhortación, ¿no es cierto?, que ellos necesitaban, la iglesia de Tesalónica, así como la iglesia de los comandos, los hermanos, ¿no es cierto?, muy fuertes que se vean, necesitan ser alentados, necesitan ser motivados, necesitan el consuelo, necesitan consejo, necesitan exhortación, ¿no es cierto?, de parte del Señor por los que estamos al frente, ¿cierto?, en esos momentos de prueba, en esos momentos de persecución, en los momentos de tribulación, y sobre todo, amados hermanos, cuando vienen doctrinas de error que se esparcen al interior de la iglesia. Y estas doctrinas de error, hermano, no es que venga alguien y traiga una imagen para hacer, no, son doctrinas de error sutiles. Y una de las principales motivos o formas de identificar estas doctrinas de error, ¿cierto?, que son eminentemente satánicas, ¿no es cierto?, porque están apartadas de Cristo, somos de Cristo o no somos de Cristo. Esa es una verdad importante que tenemos que entender, una definición que nosotros tenemos que hacer. Las doctrinas de error se deben determinar cuando quitan la importancia y desenfocan al cristiano del verdadero motivo del evangelio. Servir a Cristo, honrar a Cristo, alabar a Cristo, ¿cierto? Y todo lo demás es respeto. Esto implicaría también, ¿no es cierto?, que no podemos idealizar a un líder y decir, este es el líder perfecto, porque no hay ninguno perfecto. Y alguien quiere, hasta yo mismo, pues, hermano, como lo dice Pablo, si a un ángel del cielo viniera a predicar un evangelio distinto, este sea anatema. ¿Qué significa anatema? Porque algunos no entienden lo que significa, aunque ya son todos cultos en la palabra del Señor. Anatema significa ser maldito, o sea, cae maldición sobre la vida que al. Bueno, el versículo 4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El Señor nos ayuda. La paciencia frente a las tribulaciones, eso es muy importante. Dice la palabra del Señor, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo acabado la prueba, alcancéis la promesa. Para que habiendo alcanzado la carrera, dicen algunos autores, alcancéis la promesa. ¿Cuál es la promesa? A los de Israel, ¿no es cierto?, se les prometió la tierra prometida. Les prometió que iba a ingresar a Israel a la tierra, a la Canaán terrenal. A nosotros se nos ha prometido que ingresaremos a la Canaán celestial. Esa es la promesa. No es otra promesa. Y esta no se lucha con armas terrenales. Lo que está maravillando a este apóstol Pablo es la paciencia que muestran los hermanos de la iglesia frente
a las diferentes persecuciones y tribulaciones que debemos enfrentar. Voy a hacer un paréntesis en esto. En nuestra iglesia han pasado muchas situaciones. Y cuando el hombre no está sólido, cimentado en la doctrina, no hay para dónde partir. Es como cuando tembla, cuando hay un terremoto, cuando no se tiene seguridad de en qué edificación se está viviendo, cuando yo no tengo certeza de que si mi casa está bien o está mal construida, adivine qué es lo que hago. Salgo arrancando. Porque no tengo la seguridad. Pero cuando yo tengo la seguridad de que mi casa está bien construida, entonces ni siquiera arranco, me quedo al interior de mi casa. Porque afuera puede haber un vehículo transitando que pierde el control del vehículo, se puede caer un cable, etcétera, etcétera. Afuera hay más riesgo. Al interior de mi casa no, porque tengo la certeza de que mi casa está bien construida. Es como cuando hablamos de la casa construida sobre la arena y la casa construida sobre la roca. Y aquí algunos dicen, no, y quedó, y nos vamos, ¿no es cierto? Y muchas veces nos vamos buscando una iglesia perfecta, la que no existe. Si yo me voy buscando una iglesia perfecta y llego a esa iglesia perfecta, va a bastar con que yo ingrese a esa iglesia y se va a convertir en imperfecta, porque yo soy imperfecto. Hablo por mí nomás, como decía mi obispo Javier hace muchos años atrás, que le venga que se lo ponga. Bien, el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Esta iglesia, Pablo se admiraba de estos hermanos, ¿cierto? El Señor nos ayuda a entender, ¿no es cierto?, que la iglesia del Señor, ¿no es cierto?, desde este punto de vista debe, ¿no es cierto?, gloriarse. Los que estamos al frente debemos alegrarnos, ¿no es cierto?, de que la iglesia no era un problema. Aunque la iglesia tuviera problemas, los hermanos de la iglesia tuvieran problemas, pero la iglesia en sí, su estructura espiritual no era un problema, estaban bien cimentados. Se trataba de una iglesia madura en la fe y eso es importante. Muchas veces se ha hablado, y lo decían los antiguos, ¿no es cierto?, que en la obra del trabajo del Señor siempre había que poner un buey viejo al lado de un buey nuevo. Nunca poner un buey nuevo, ¿no es cierto?, a comandar esta carreta. Porque todos conocen, los que son del campo, que los bueyes nuevos saltan y corcovean, son muy inquietos. Pero el buey viejo, reposado, que tiene peso, ¿no es cierto?, tiene mucho más peso que el buey nuevo, afirma la carreta. Y el otro tiene que adaptarse al paso del buey viejo. Esto es lo que hace un hermano maduro, cimentado en la fe. A mí me ha pasado, hermanos, no aguanta las cosas que están pasando, no se soluciona nada en la iglesia, bueno, y la voy a solucionar yo, la va a solucionar él la va a solucionar. El Señor nos ayude, el que soluciona los problemas, y nosotros tenemos que encomendarlo esto al Señor. Muchas veces el Señor ve y deja, dice la palabra del Señor, es que vendrán los escándalos a la iglesia. Y dice, ay, porque vienen los escándalos. Pero también dice que es necesario que vengan los escándalos al interior de la iglesia para ver quiénes son los aprobados. Y esos aprobados se mantienen firmes, sabiendo que donde el Señor los ha plantado, ¿no es cierto?, van a obtener la gracia y la dirección de Dios si nos prestamos en las manos del Señor. Así que el Señor nos ayuda a entender esto. La iglesia de Tesalónica era una iglesia madura, ¿ya? No una iglesia variable. Tenemos una iglesia que era, ¿no es cierto?, tenía muchos dones, y el Señor nos habla en la iglesia de Corinto, era una iglesia con muchos dones, es destacable por los dones que tenía, pero era una iglesia inmadura, porque había división entre ellos. El Señor nos ayude. El Señor nos ayuda a entender lo que el Señor quiere decir. ¿Cuál es el punto hoy día en este segundo punto muy amplio? La paciencia frente a las tribulaciones. Si tenemos que pasar tribulaciones, tenemos que pasarlas, de cualquier tipo. No podemos estar diciendo, Señor, no quiero pasar esta tribulación, no quiero pasar esta otra tribulación. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle límite al Señor? Dice que Él pondrá prueba en nosotros, considerando nuestra condición. Dice, no pondrá mayor prueba que la que no podamos soportar. Es decir, si yo estoy pasando una prueba que el Señor quiso poner en mi vida, si usted está pasando una prueba que el Señor quiso que usted pasara, es porque el Señor sabe, lo conoce mejor que usted mismo se conoce, Dios sabe, el Señor sabe que usted va a poder soportar la prueba. Y esto es parte de la fe, la confianza en que si estamos en el Señor, vamos a salir victoriosos.
Pero si nuestra fe no tiene esa solidez, obviamente lo más probable es que el Señor no nos dé una prueba muy grande, nos va a dar una prueba chiquitita para que nuestra fe vaya experimentando crecimiento. El Señor nos ayude a entender esta su palabra. La verdad es que se ha pasado el tiempo muy, muy rápido. Así que, amados hermanos, esta lección nos demuestra que a pesar de las dificultades y las tribulaciones, el cristiano está llamado a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Aún en medio de la prueba, el cristiano debe crecer. Porque algunos cuando viene la prueba se amurran, se quedan en la casa, se enojan con un hermano le hizo un desaire y no vienen más a la iglesia. ¿Y qué van a aprender en la casa? ¿Quiénes los va a edificar? El Señor nos puede edificar en cualquier parte, por supuesto, nos puede hablar, pero hay cosas que el Señor tiene reservadas para los que se congregan. Por algo recomienda, no dejen de congregarse como algunos tienen la costumbre. Pero tampoco es bueno venir a la iglesia simplemente por costumbre. Hay que venir con un propósito definido para que nuestra fe sea cada día más sólida. Una iglesia grande, lo decía el Señor hace un rato por mi intermedio, ¿no es cierto? Una iglesia es grande cuando está llena del poder de Dios. Una iglesia es grande cuando es fuerte en la oración, cuando crece día a día en la fe, en el amor, en la esperanza y en la paciencia. No sacamos nada con tener un tremendo monumento, ¿cierto? Una iglesia alajada de primera categoría, con aire acondicionado, con alfombra, ¿no es cierto? Y, que llegue a dar gusto estarse sentado en la banca escuchando un predicador que habla quedito y más encima nos quedamos dormidos. El Señor nos ayude. No sacamos nada nosotros que somos la catedral evangélica de Chile para abonarnos con eso. Si no hay poder en la iglesia, lo que se requiere es que haya poder en la iglesia, que haya amor, que haya ese fuego que había, ese fervor y ese compromiso que había en la iglesia primitiva, en la iglesia inicial. Todos hablan de la iglesia antigua de JB, de las galerías, del poder. Ustedes mismos deben recordar, los que llevan más tiempo, cómo se mecía el poder de Dios, porque no teníamos nada de que ufanarnos, no teníamos nada de que jactarnos, éramos todos, por decirlo de una manera, ahí nomás. No había nadie que pudiera decir, ay, yo soy especial. No, todos entendíamos que no éramos nada. Y hoy día nos creemos algo. Hemos crecido, pero hemos crecido por la gracia. Ha aumentado nuestra fe, sí, pero por la gracia, no es nuestro, es de parte del Señor. Entonces no tenemos nada de que gloriarnos, nada de que creernos, nada de que pensar que porque estamos en la iglesia es mejor. El Señor nos ayude, ¿no es cierto?, a ir entendiendo esta poderosa palabra en nuestras vidas, que nos hace poner un cable a tierra. La fe, y con esto concluyo, la fe como un grano de mostaza, que debe ir creciendo, pero la fe tiene que mostrarse por las obras, porque la fe produce en nosotros amor, produce un montón de otras virtudes. Añadida a vuestra fe virtud, dice la palabra, y a la virtud, ¿no es cierto? Y así va sumando. Es decir, Cristo suma características espirituales en nosotros. ¿Para qué? Para que haya mayor crecimiento espiritual. Amados hermanos, este es el mensaje de la palabra del Señor. Para concluir, ¿no es cierto? Vamos a leer una referencia, la que se encuentra en Colosenses capítulo 1, 9 al 14, y que nos dice así: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Mire, qué buen principio. De pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Es decir, alguien que anda con dignidad delante de la presencia del Señor significa que está caminando en el conocimiento de la sabiduría, de la inteligencia espiritual, llenos de estos dones espirituales, agradándole en todo, llevando el fruto en toda buena obra, es decir, un árbol con fruto, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Pondrán las manos sobre los enfermos sanarán. Hoy día no sana a nadie, pues, hermano. Si en realidad sanan, pero estoy haciendo una generalidad, ¿sí? Porque hoy día estamos más materializados que espiritualizados. El Señor nos ayude. Fortalecidos con todo poder,
conforme a la potencia de su gloria, no a la nuestra. Hay que soy titulado, soy ingeniero, soy especialista, tengo un buen trabajo, tengo un tremendo sueldo. No sirve de nada ese mugre. Conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad, con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Que el Señor bendiga nuestros corazones por el oír de su palabra. Atesorémosla, guardémosla. Hay una crítica que siempre hacían: ustedes son canutos, y canutos cuando le entra por aquí le sale por acá. Tapémonos una oreja, un oído, y que cuando entre por un oído se vaya al corazón. Acumulémoslo ahí, atesorémoslo y démosle gracias al Señor y pidámosle que Él nos haga crecer en nuestra vida. Amados hermanos, que la gracia del Señor nos ayude a vivir esta enseñanza en nuestras vidas, porque es para mí primero. Y usted también puede decir con toda libertad que es para usted también. Para el Señor, honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. 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 Que el Señor bendiga a nuestro hermano Alfredo por este mensaje tan lindo que nos ha entregado, ¿cierto? De la fe, el crecimiento espiritual, ¿cierto? De los frutos, de que podamos dar buenos frutos. Sabe que yo hacía una reflexión. Yo tengo un compañero que todos los días lleva naranjas para el trabajo. Tiene 2 naranjos, uno chiquitito y uno grande. Y todos los días lleva una naranja y la comparte con nosotros en la oficina. Y él la parte y dice: esta naranja la saqué del árbol chico, que es la más dulce. Entonces, de repente, cuando nosotros nos engrandecemos, ¿cierto? Nos queremos creer más que los demás, no significa que seamos los mejores, ¿cierto? O que el Señor nos dé más gracia. Muchas veces en el pequeñito hay más gracia y hay más, da fruto mejor que un árbol grande. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros en esta mañana, ¿cierto? En este día, y nos permita ser agradable ante su presencia. Que el Señor bendiga este mensaje. Vamos a pasar a dar gracias al Señor, así que hay oportunidades para que agradezca al Señor por su palabra. Amén, hermana Karen. Ya mi hermano Sergio, que el Señor le dé gracias. Amén. En esta mañana quiero agradecer a Dios primeramente por su gran amor y misericordia que Él ha tenido conmigo y mi familia. Gracias al Señor porque ha permitido ir mejorando la salud en este lugar y seguir ayudándonos para poder seguir avanzando. También le doy gracias al Señor por su palabra que en esta mañana el Señor ha inspirado a nuestro hermano predicador, Alfredo Covarrubia, para expresar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Yo le pido siempre a mi Señor que me ayude, que me aumente mi fe, que mi fe cada día esté cementada en la roca y para poder un día alcanzar esa promesa de llegar a heredar la vida eterna. Le pido a mi Dios cada día que me dé fuerza, de fortaleza. Y le pido, sigo pidiendo la oración por este lugar, para Se quedó pegado nuestro hermano Sergio.
Esperamos un poquito a ver si puede lograr la conexión. Gracias, hermana. Hermano Sergio, que el Señor le bendiga. Se nos Amén. quedó pegado un poquito, pero le Sí. pedimos al Señor que lo guarde, lo bendiga, siga fortaleciendo su salud y lo Amén. ayude en todo lo que está haciendo. Usted y Amén. toda su familia. Que el Señor le Gracias. bendiga. Amén. Hay más oportunidades para agradecer al Señor. Amén, hermana Karen. También, hermana Felisa, que el Señor le dé gracias. Amén. Le doy gracias al Señor en esta mañana por la vida que Él me ha concedido, la salud y sus misericordias hoy renovadas en mí. Doy gracias al Señor por su palabra y le pido que me ayude a que sea yo un integrante de la iglesia amada del Señor, que haya en mí amor, que haya más conocimiento, que en mí crezca la gracia del Señor para poder ser ayuda a mis hermanos, para poder amar a mis hermanos, ayudarlos en todo momento y poder ser un puente, no una piedra de tropiezo. Yo le pido al Señor que bendiga a cada uno de mis hermanos, los ayude. Estamos en tiempos difíciles, de repente nos entra el cansancio, el agotamiento, pero el Señor nos fortalece. Su gracia es suficiente para nosotros, para sostenernos. Doy gracias al Señor por su palabra y pido al Señor que bendiga el instrumento que la entregó, y para el Señor que vive, honra y gloria ahora y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Felisa, ¿cierto? ¿Sabe, mi hermano? Nosotros somos tan afortunados porque hay tantos afuera que no tienen esperanza, que no conocen al Señor, ¿cierto? Y en estas tribulaciones no encuentran consolación, mas nosotros sabemos que acudimos a la rodilla muchas veces, ¿cierto? Y el Señor nos consuela, el Señor nos da fe, nos da confianza, nos ayuda a salir adelante. Y que el Señor le bendiga. Hay más oportunidades. Yo, hermana Karen, Dame, hermana Yolita. disculpen que estaba con la cámara apagada porque estaba haciendo un trabajito que me dejaron, pero ya terminé. Pero igual escuché la palabra. Le doy muchas gracias al Señor esta mañana porque el Señor ha sido conmigo, el Señor me ha guardado, y lo más importante, que el Señor hablaba a mi corazón en esta mañana. Que el Señor me ayude a tener esta fe bien cimentada, ¿cierto? Que el Señor me ayude a tener amor para con los demás, así como decía mi hermana Felisa, a ser puente, que el Señor sea conmigo, que el Señor me ayude, porque el Señor conoce mi corazón. Entonces yo lo único que le pido al Señor es que el Señor me ayude a poder poner por obra su palabra. Le pido al Señor que el Señor siga aumentando mi fe, que el Señor siga haciendo conmigo, y que el Señor le dé cada día más gracia a mi instrumento. No hablo por su palabra. Le agradezco al Señor, bueno, la posibilidad que tuvo de mi esposo de ir a ver a su mamá, que igual a mí me ponía triste cuando él decía quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi mamá, y me daba pena porque decía yo, ya está tan lejos, pero gracias al Señor que la pudo ir a ver y va a volver contento. Así que le agradezco al Señor todo y le pido que, bueno, a la noche ellos regresan de nuevo, que el Señor los ayude, que los acompañe. Y bueno, pedirle al Señor que el Señor siga poniendo el interés de congregarme,
el interés de estar siempre alimentando mi fe, como decía la palabra, porque la fe la tengo que estar alimentando, porque no me puedo tampoco quedar, no, hoy día no, mañana tampoco, no, el Señor sabe que todos los días yo necesito del Señor, así que le pido al Señor que el Señor siempre me dé ese interés de estar conectada con su palabra, y para el Señor que vive en esta mañana, para Él doy honra y gloria ahora y siempre. Amén. Gracias, mi hermana Karen. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Yolita, ¿cierto? Que el Señor sea concediendo sus peticiones, ¿cierto? Y oremos por nuestros hermanos que vienen de regreso en la noche para que el Señor los guarde en su camino. Hay más oportunidades para dar gracias. Yo, mi hermana. Hermana Evelyn. Adelante, hermana Evelyn. Que el Amén. Señor te... Amén. Que Dios les bendiga y Dios le doy la gracia al Señor porque puedo estar en reunión, en la escuela dominical, porque puedo escuchar de su palabra, puedo entender las cosas de Dios. En la madrugada desperté como a las 5 de la mañana y me acordaba de mi iglesia. Y le hablaba yo al Señor y tenía como que le hablaba yo al Señor de mi iglesia, de la clase de los comandos. Y el Señor hoy día me responde con la palabra. Me gozaba con la palabra porque muchas veces nos afligimos, pero sabemos que el Señor tiene todo el control. Solamente eso puedo decir nomás porque Dios me habló muchas cosas, pero es maravilloso gozarse con el Señor, que cuando uno mira, imagínense que me iba a imaginar que mi predicador iba a hablar de la palabra de la iglesia tesalonicense, y yo estaba conversando con el Señor a las 5 de la mañana de la iglesia, que yo le preguntaba que ya la iban a abrir y que muchos iban a ir a iglesia, y nosotros le preguntaba, pero el Señor conoce todas las cosas. Le doy la gracia al Señor porque sé que el Señor nos va a responder muchas oraciones de cada uno de nosotros, y sé que el Señor es maravilloso. Hoy día le doy la gracia al Señor, que el Señor nos pide amor, porque dice la palabra que sin amor nadie verá al Señor, y eso es lo que tenemos que tener, amor los unos a los otros, porque esa palabra es algo grande para el Señor, es algo maravilloso. Y yo con esta palabra que el predicador nos hablaba, el instrumento nos hablaba, me hacía entender muchas cosas, porque a veces nosotros como seres humanos no entendemos las cosas de los designios de Dios, pero Dios sabe, cada cosa está en su lugar y sabe lo que va a pasar mañana, pasado, nosotros no sabemos el hoy, el ahora. Por eso yo alabo al Señor con estas palabras y sigo pidiendo la oración por mi hija, porque el Señor conoce, y para que si la tienen que operar, que sea la voluntad del Señor, no la voluntad de ella ni la mía. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros los hermanos y seguir teniendo amor por cada uno de nosotros, y por los que lo aborrecen también amarlo como Dios quiere que lo amemos, a cada uno de nosotros. Y a los que no están al lado de nosotros también amarlos, quererlos, bendecirlo cada día más, porque el Señor se agrada de esas cosas. Para mi Señor, solo para mi Señor es la honra y la gloria, para mí solamente la misericordia. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Evelyn, ¿cierto? Y ayudemos a orar por su hija, ¿cierto? Para que el Señor tome los medios, ¿cierto? Tome la mejor decisión. Que el Señor la bendiga a mi hermana. Hay más oportunidades para alabar al Señor. Yo, hermana Karen, si me permite. Amén. Que el Señor le dé gracia a mi hermano. Agradezco al Señor esta mañana por su amor, por su misericordia, por esta gran bendición de poder estar escuchando su palabra, porque a pesar que no estamos reunidos en el templo, pero el Señor está en todos lados, y eso es lo más importante de todo. De repente, como decía nuestro hermano, nos afligimos, que van a abrir la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alabar al Señor donde sea. O sea, Dios no tiene un lugar físico para que nosotros vamos y le hagamos una adoración. Dios está en todo lugar. Antiguamente, si hubiéramos estado en el tiempo antiguo, hubiéramos tenido que ir a un templo, recorrer distancias, pero Dios también es lleno de amor y de misericordia, que al ver eso, a través de su Hijo Jesucristo, cuando vino, nos dio el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en todos lados. No es necesario que yo me encajone en algún lugar.
Agradezco al Señor por su palabra, porque es muy importante para mi vida, porque Dios me ha bendecido en esta semana, he podido trabajar, he podido tener vida, salud, he podido tener una ropita para abrigarme en las mañanas frías, y eso es una pura misericordia del Señor. Lo conversamos con mis hijas acá siempre, y nosotros les decimos, cuando ustedes crezcan, no se les vaya a ocurrir agrandarse, porque todo lo que tenemos por pura misericordia del Señor. Aquí no sirven los títulos, no sirve la enseñanza, no sirve nada, es un complemento. Pero lo más importante es que Dios esté en la vida del hombre, de la mujer, y Dios nos bendice. Le agradezco al Señor por su palabra, porque ha sido de bendición para mi vida, y quiero pedirle, como pedí la oración otro día a mi esposa por un compañero de trabajo. Hace poquito se le murió su esposa, quedó con 3 niños, está muy triste. Él es en el trabajo, él trabaja en la grúa, en el yale que anda moviendo cosas, y él es muy alegre, siempre nos saluda y alegre. Y el otro día conversé con él y estaba muy triste, muy triste. Entonces le pido al Señor que a través de su palabra también él pueda ser confortado y pueda entender que en el Evangelio él puede tener la tranquilidad, la paz. El dolor cuesta que se vaya, sí, es verdad. Es muy triste, porque nosotros que hemos perdido familiares cercanos lo sabemos, pero Dios está siempre ahí. Dios a medida que pasa el tiempo nos va dando la paz y la tranquilidad. Agradezco al Señor por su palabra, por esta bendición, y para él sea honra y gloria de dar y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano, ¿cierto? Y me quito las palabras de la boca, hermano, ¿cierto? Porque yo también pensaba, cuando la hermana decía, van a abrir las iglesias, ¿y qué haremos, cierto? Pero en realidad lo importante es no alejarse del Señor. No importa dónde vamos, ¿cierto? En dónde nos congreguemos. Mientras no nos alejemos del Señor, vamos a estar bien. Así que el Señor le bendiga y ayudemos a orar por ese compañero de trabajo que está pasando dificultades en estos momentos. Que hay más oportunidades para darle gracias al Señor. Los veo todos pegados. ¿Están pegados? Estamos aquí, hermana, la vemos, Estamos bien. los vemos Ya, a todos sí. moverse. Sí, Ya, pero yo los veo de repente pegados. no veo manos levantadas para dar gracias, así que Ay, la sí, Teresita. hermanos, Hermana Teresa. den gracias al Señor por la palabra, hermano, sí, lo más importante de todo es la palabra. Hermana Teresa. Hermana Tere. En esta mañana le doy gracias al Señor por la vida y la salud. No alcancé a escuchar mucho la palabra porque desde ayer estoy viviendo una situación no muy buena aquí en mi casa. Estoy viviendo de situaciones muy, muy tristes. No me pude conectar, pero el Señor sabe lo que estoy pasando. Nunca me esperé lo que estoy pasando. Él sabe que yo siempre me conecto. Y ahora estaba en mi cama y le decía, Señor, yo no aguanto todo esto. No tengo fuerza. Y el Señor me dice, levántate, anda, porque tú, aunque estés con todos tus problemas, siempre estás ahí. No alcancé a escuchar un pedazo de la palabra. Me apuré. El Señor sabe el dolor que tengo. Lo que viví ayer. Solo le pido la oración por mi hija Michelle. Porque el Señor, yo le oraba al Señor porque últimamente la encontrábamos muy rara. La encontrábamos rara con mi esposo. Y no sabía, yo le oraba, le decía, Señor, y en la mañana le decía, Señor, yo encuentro todo esto raro, por favor. Si tú me vas a mostrar cómo me estás hablando del amor y todo, y tú tienes que aunque me duela, tienes que mostrármelo con mi esposo, muéstralo. Y claro, pues mi hija se estaba drogando hace ya un mes. Se estaba consumiendo la droga.
Y para nosotros fue un dolor muy grande, porque que mientras que nosotros alabábamos al Señor, le trabajábamos al Señor, ella se estaba drogando. Yo nunca lo esperé. Nunca. Hasta que mi esposo ayer, cuando yo le pedí al Señor, el Señor a través usó a mi esposo y la pudimos pillar. No vivimos situaciones fáciles porque no es agradable. Para mí, mire, yo siempre he respetado a Dios. Pero que mientras que nosotros, mi esposo, lo que más me dolió que mientras que mi esposo le trabajaba al Señor, ese día viernes, yo no me conecté y ella llegó borracha, drogada. Y no sé cómo mi esposo terminó la reunión, por eso yo no me despedí. No sé cómo mi esposo, Dios le dio la fuerza. Mi esposo, no sé de dónde Dios le dio valor para poder trabajarle. Porque nosotros somos así, que podemos pasar circunstancias, podemos pasar, podemos venir todos los problemas del mundo, pero tenemos que estar con nuestra mejor cara. A pesar que atrás, o en mi casa está quedando la escoba, no me importa, porque necesitamos trabajarle al Señor porque lo amamos, porque somos agradecidos, porque aunque el mundo se lo esté destruyendo a pedazos, nosotros tenemos que estar firmes en la roca y firmes y ser unos guerreros y ser una guerrera. Y si el Señor nos dice, tienes que trabajarle al Señor y sabiendo que para atrás tu familia está patas para arriba, no importa, tenemos que seguir hasta terminar y cumplir con el Señor. Nosotros somos así con mi esposo. Pudimos ver todo un desastre, pero cuando el Señor los habla, y como no alcancé, sé que estaban hablando del amor, le pido al Señor que me ayude a enfrentar esto, que ayude a mi esposo, a mí, para que pueda sacar a mi hija de esto, porque el único que puede sacarla. No se lo doy a nadie, porque esta casa me la ha dado Dios. Esta casa, todo lo que tengo es de Dios, no es mío. Porque el día que yo me vaya, no me voy a llevar esto. Siempre le he dicho a ellas. Como hermano Cristian decía, que le decía a sus hijas, que siempre, aunque Dios los bendiga, nunca podemos decir, ay, mira, yo tengo esto, Dios me... No, porque no tenemos que olvidarnos. Yo le pido al Señor que me dé amor a los hermanos, a conectarme como sea, que me dé la fuerza. Les pido la oración porque no es fácil para nosotros, como papá. No es fácil porque tenemos a la Abigail. Tenemos a la Abigail, entonces no es fácil lo que estamos viviendo. Pero somos fieles al Señor. Por eso me costó, por eso... Decía yo cuando decía la hermana Karen, den gracias, yo decía, Señor, tengo que dar gracias por la vida, la salud, porque sé que voy a salir de esto y no puedo dejar de decir dar gracias. Igual escucho un poco la palabra, igual voy a estar aquí con mi mejor cara, quizás no con mi mejor cara, con una pana, pero como todos lo amamos, como ustedes son mi familia. Dios me decía que me conectara. No es fácil, menos para una mamá, menos para mí que lo he dado todo por mis hijas. Pero sé que Dios me va a dar la fuerza. Porque me decía el Señor que acá iba a encontrar una palabra, iba a encontrar un consuelo. Le agradezco al Señor por haber alcanzado a escuchar y poder alcanzado a estar en la reunión. Solo le pido que ore mucho por nosotros, por mi hija, para que el Señor la libre de todo esto. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros, cuando vivimos anoche todo esto, nosotros, el Señor
con mi esposo estábamos acá sentados y el Señor decía, vayan y úngenla, vaya y úngenla, porque yo voy a trabajar en ella. Y nosotros, ¿qué hicimos? Pescamos la Biblia y fuimos a ungirla. Y reprendimos todo lo malo, porque nosotros somos obedientes al Señor. Y ungimos a mi hija con fe, como hablaban de la fe y el amor. Con mi esposo fuimos a dejar a la Abby donde mi mamá y ungimos a mi hija, ungimos a nuestro hogar. Yo les pido la oración y que el Señor bendiga grandemente al instrumento que usó y les doy gracias por esta semana, porque les he dado gracias, porque a pesar de todo, aquí estoy, con mi mejor cara, alabando al Señor, porque Él se merece toda alabanza, toda gloria. Y si tengo que esta prueba pasar, porque, como dicen, las mujeres guerreras, las mujeres de Dios, tenemos que pasar por pruebas difíciles, porque Dios nos prueba nuestra fe, nuestro amor. Para el Señor que me ha dado esta oportunidad, le agradezco al Señor por su grande amor, con el que ha sido conmigo, con mi familia, con mi esposo. Y solo para Él sea toda la gloria y toda la honra, desde ahora y para siempre. Gracias, mi hermana Karen. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Teresa, que la guarde, ¿cierto? La bendiga, la llene de fe. Él sea su fortaleza, ¿cierto? Me entristece escuchar esto porque a Michelle la conocí de pequeña. Pero sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso que la puede sacar de esto. Que le dé la sabiduría a ustedes como padre para ayudarla, para buscar ayuda profesional también, ¿cierto? Y que la fortalezca en todo este proceso. Él va a ser su ayuda. Ahora es cuando más tiene que estar conectada mi hermana y no alejarse del Señor, porque cuando estamos trabajando en el Señor es cuando el enemigo se enoja y nos ataca, ¿cierto? Entonces siga contra viento y marea, ¿cierto? Y con harta fe, conectándose, las dorquitas, ¿cierto? No dejar de conectarse con el Señor, de buscarle, y va a haber respuesta. No servimos a un Dios verdugo, servimos a un Dios de amor que tiene poder y que nos escucha. Así que con harta fe mi hermana y nosotros le vamos a ayudar a orar. Todos los que estábamos conectados en esta mañana tenemos este compromiso, ¿cierto? De poner en oración a Michelle, a la Abby, ¿cierto? Para que el Señor la guarde chiquitita, la proteja de todo. Y a ustedes como familia los saque adelante. Que el Señor le bendiga a mi hermana y la queremos mucho. Así que vamos a tenerla presente en nuestras oraciones a usted y su familia. Ahora, hay más oportunidades para agradecer al Señor. Ya. Mi hermana Karen, yo quiero darle gracias al Señor. Hermana Catita, adelante, que el Señor le dé gracias. Le voy a dar gracias al Señor rapidito. Primeramente le doy gracias al Señor por su amor, su misericordia, por la palabra que Él nos entregó el día de hoy. Le pido al Señor que le siga dando gracias al instrumento. Le pido al Señor que Él guarde esta palabra en mi corazón, que yo pueda ponerla por obra. Amén. Le pido al Señor que le dé fortaleza, paz, tranquilidad a mi hermana Teresita. Hermana Teresita, vamos a estar orando por usted. Pero usted también entréguele todo al Señor. Amén. Tranquila. Amén. El Señor no nos da mayor carga de la que podamos llevar y el enemigo quiere botarnos y tirarnos al suelo de cualquier forma. Pero estamos en el fondo del pozo del abismo, en el pantano hundiéndonos, pero de ahí nos va a sacar el Señor. Amén. Y vamos a estar orando por usted, mi hermana Teresita. Yo le doy gracias al Señor y le pido que toque el corazón de la Mitu, porque quizás yo no la conozco en persona, pero sé lo que es pasar por eso y no es algo bueno, no es algo, a uno no le hace bien. Y yo sé que el Señor la va a sacar en victoria,
quizá el Señor les tiene una bendición grande y por eso el enemigo las está haciendo pasar por esto, pero le pido al Señor que hoy el Señor nos dé la fortaleza y como creo que una de las referencias era en Josué, el mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque el Señor va a ir con nosotros. Donde Amén. quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Él va a estar con nosotros. Amén. Así que yo le doy gracias al Señor por esto y para el Señor honra y gloria y para mí siga teniendo misericordia. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Katy, ¿cierto? Y como ella decía, a ser fuerte, ser valiente, ¿cierto? Y esforzarse al máximo. ¿Y cómo nos esforzamos? Sirviéndole al Señor. Que adelante y que el Señor bendiga a mi hermana Katy. ¿Hay más oportunidades? Ya, si no hay más, voy a dar gracias yo al Señor. ¿Ya? Agradezco al Señor por su amor, por su misericordia, por este día. Le doy gracias al Señor porque me siento gozosa en esta mañana. Le doy gracias al Señor por su palabra que ha hablado mi vida. Le pido al Señor que me permita ponerla por obra. Y como decía mi hermano Alfredo, tapando un oído, ¿cierto? Para que la palabra entre al corazón y no se escape por el otro oído. Le pido al Señor que Él siga guardando a mi familia, a mis vecinos, ¿cierto? De esta cuadra, que nos proteja. Le pido al Señor por mi compañero de trabajo que también falleció su familiar y está muy triste, muy complicado por este tema. Le pido al Señor que les dé fortaleza porque ellos no son cristianos, entonces les cuesta aún más encontrar consuelo, encontrar paz. Le doy gracias al Señor por todo lo que me ha dado, porque me ha guardado durante la semana. Le pido que me siga guardando porque estamos a punto de salir en vivo con un nuevo sistema y ha sido un poquito caótico. Así que le pido al Señor que me dé la fuerza, me dé la inteligencia, la sabiduría para que podamos afrontar este cambio de sistema y para el Señor sea honra y gloria. ¿Ya? Así que si no hay más oportunidades de gracia, pasaremos aquí tengo otra hermana que quiere dar gracias. Ya, hermana. En esta mañana quiero darle gracias a mi Señor por la vida, por la salud, aunque un poquito mi salud quebrantada, pero sé que Dios es mi fortaleza. Quiero darle gracias por todo lo bueno que me ha dado el Señor y también por las cosas no muy buenas, porque en todo momento hay que agradecerle a Dios por todo. Quiero darle gracias por la familia que tengo, por mis hijos, pedirle a Dios que me los guarde, me los proteja de todo, por mis nietas, mis nietecitos chicos y toda mi familia. Darle gracias por los hermanos en la fe que tengo, por todos mis hermanos. No sé, a veces hay tantas cosas por las cuales agradecerle a Dios y se nos olvida. Somos mente olvidadiza en todo. Muchas veces mal agradecidos con Dios. Él ha sido tan bueno con nosotros, con todo. Pues, ¿qué más puedo decir si un Dios tan grande, tan amoroso, maravilloso? Decirle a mi hermana Teresa que tenga fe y confianza nomás que Dios va a sacar a la Micho de todo esto. No baje los brazos, siga adelante. Va a ver que todo va a pasar. Para el Señor, honra y gloria. Y para mí, su misericordia. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Ana y le dé cada día más esa valentía, porque yo sé cuánto le cuesta hablar en público. Y me siento feliz y gozosa cuando ella lo logra porque es un avance. Y que el Señor la bendiga y cumpla los deseos de su corazón. Ahora sí, parece que ya no hay más oportunidades de dar gracias, ¿cierto? Así que vamos a pasar a la lectura del texto. Hermana Nancita, ¿estás ahí?
Hermana Nancy. Sí, muchas gracias, que no me quería quedar sin dar gracias al Señor. Gracias al Señor por su amor, su misericordia, por su palabra, porque me enseña a madurar, a ser mejor, ¿cierto? Porque uno tiene que madurar en las cosas del Señor. Le doy gracias al Señor y le pido al Señor que cada día le dé más gracias a mi hermano predicador. Le doy muchas gracias por escuchar este mensaje, hacía corriendo, pero escuchando. Vamos a orar mucho por mi hermana Teresita, el Señor es poderoso para sacarnos, ¿cierto? Cuando, como decía mi hermano, cuando estamos en el fondo, en el hoyo, donde no podemos, ahí nos levanta el Señor. Y soy una fiel testigo que Él nos levanta, nos saca y nos toma con su mano poderosa. Para este Dios maravilloso, honra y gloria de ahora y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Nancy, que la guarde, ¿cierto? La bendiga en su trabajo y le dé siempre esta posibilidad de conectarse, escuchar palabras. Que el Señor la bendiga a mi hermana. Ahora, no sé si alguien más quiere dar gracias, sino para que pasemos a la lectura del texto. ¿Ya? Ya. Lo leo yo primero y después abremos el audio para leerlo todos juntos. Dice así. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Amén. Amén. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en fe, en palabra, en ciencia, en toda toda solicitud y y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Amén. Amén. Ahora pasaremos al texto por nuestros hermanos niños. Amén, Señor. Amén. En el nombre del Señor. Por tanto, como en todo abundéis en fe. Como todo abundéis en fe. En palabra. En ciencia. En ciencia. En toda solicitud. En toda solicitud. Y en vuestro amor para con nosotros. Y en vuestro amor para con nosotros. Abundad también en gracia. Abundad también en gracia. Amén, Señor. Amén. Que el Señor bendiga a nuestras hermanas niñitas, ¿cierto? Que las bendiga mucho, las siga ayudando, ¿cierto? Y siga poniendo esa fidelidad en ellas para estar siempre presente en el Señor. Pasaremos ahora a escuchar el informe de la escuelita dominical. Ya. El informe de la escuela dominical en el Día del Señor, domingo 11 de julio de 2021. Coordinación, nuestra hermana Karen del Canto. Mensaje de la palabra, hermano Alfredo Covarrubias. Asistencia, bloque adultos, un profesor, 4 voluntarios, 10 dorcas, 3 jóvenes, una señorita. Total bloque adultos, 19. Bloque niños, una profesora, 4 niñas. Total bloque niños, 5. Total asistencia el domingo 11 de julio, 24 hermanos. Asistencia el domingo anterior, 29 hermanos. Tenemos una asistencia menor de 5 hermanos. Oremos para que el Señor dé aumento a su escuela dominical. Amén. Los servicios para esta tarde, estamos todos invitados a nuestra reunión general a las 19 horas a través de esta plataforma Zoom. Amén. Peticiones de oración. Se ruega seguir orando por nuestros pastores, por el circuito de nuestra iglesia catedral y por toda la iglesia del Señor. Seguir orando por cada uno de los hermanos de nuestra iglesia que están pasando momentos de prueba, para que el Señor, ¿no es cierto?, dé el poder, la fortaleza y la fe para que puedan pasar la prueba con victoria, porque el Señor es poderoso para darnos la victoria en medio de la prueba. Amén. Para seguir orando por nuestra nación, por toda la situación que vive nuestro país
y el mundo entero, porque a esto nos manda el Señor, la oración permanente los unos por los otros. Orar por aquellos hermanos que han perdido algún familiar, para que el Señor siga consolando y dando paz en los corazones. Todas las peticiones de oraciones que han sido puestas por nuestros hermanos, el Señor las conoce. Y sabemos que si les ayudamos a orar, y ellos también saben que si les ayudamos a orar, el Señor responderá conforme a su voluntad y misericordia. El informe de la escuela dominical, avisos y peticiones de oraciones han sido dados en el nombre del Señor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano secretario, ¿cierto? Y le dé cada día más de su gracia. Pasaremos a orar por la palabra. Así que le voy a pedir a nuestro hermano Cristian Pinto que nos lleve en esta oración. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, en esta mañana por su amor y por su misericordia, por lo más importante de este servicio que es su palabra, en la cual hemos podido, Señor, recibir la Padre Celestial. Te queremos pedir por misericordia que tú la atesores en nuestro corazón, Señor. Y lo más importante de todo, que pueda quedar grabada y la podamos poner por obra, Señor. No sacamos nada contar 1, 2 o 3 horas escuchando una palabra y al final de esta no nos quede nada en nuestra vida. Te pido por misericordia que tú bendiga en grande manera el instrumento que tú usaste en esta mañana para poder entregar su palabra. Sígale dando la gracia, la sabiduría de lo alto. Y a nosotros denos la gracia y el deseo de poder estar en esta escuela dominical y en todos los servicios, Padre Celestial, porque es importante que nos congreguemos, que escuchemos su palabra, porque es la única que nos limpia, Señor, de todo pecado. Te pedimos por misericordia que tú bendigas su palabra, la confirme en nuestro corazón, lo cual se lo imploramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pasaremos a la alabanza final por nuestros hermanos encargados del coro. Alabanza 214. En Jesucristo al fin de paz, en oración
siempre nuestro vivir. Amén. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora le entrego el servicio a mi hermano Alfredo para que él pida el ungimiento y la bendición al Señor. Amén, que el Señor nos bendiga y nos guarde. La verdad es que cuando uno busca, le toca al hermano del coro, al que está encargado de la palabra, buscar la alabanza en un himno lleno con 400 himnos y himnos especiales, la única forma no de encontrar una alabanza, sino que el Señor le inspire una alabanza, es Él, el Señor inspirar esta alabanza. Amén. Hermana Teresa, cuando en las luchas falta la fe, el alma siente desfallecer. Amén. Jesús te dice, hermana Teresa, Jesús te dice, yo os colmaré de rica gracia y santo poder. Amén. Así que el Señor le fortalezca cuando el cristiano se decide a servir a Cristo. El corazón, cuando quiere estar en todas para agradar a su Señor, el enemigo carga todas las baterías posibles. Pero junto con la prueba, dice el Señor, también os daré la salida. No hay prueba que el cristiano pase, que esté en el propósito del Señor, que no sea motivo de bendición. Amén. Algunos reclaman, algunos dicen, ¿por qué siempre dicen que después de la prueba viene la bendición? Porque después de la prueba viene la bendición, por hermano, todo el tiempo, cuando son pruebas de parte del Señor, en que Él ha medido nuestra fidelidad, nuestra constancia, nuestra paciencia, el fruto del Espíritu en nuestra vida, después viene el regocijo, el consuelo, la consolación de parte del Espíritu Santo. Amén. Así que, amados hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes. Y bueno, están invitados para la tarde, para un servicio en que el Señor también nos va a hablar a través de su palabra. Amén. Amén. ¿Está alguno de vosotros triste? Cante alabanza. Amén. Amén. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Amén, hermana Teresa. En especial para usted y para todos los que en esta mañana puedan sentirse identificados con un momento de prueba, de preocupación. El Señor nos tiene en el hueco de su mano para sacarnos victoriosos. Amén. Vamos a pedir ahora al Señor el ungimiento por los enfermos. En nuestro corazón vamos a estar orando, ¿no es cierto?, por esta niña que yo no la conozco, pero el Señor la conoce. Amén. ¿No es cierto? El Señor la conoce. Amén. Como lo dice la palabra, ¿no es cierto?, desde el vientre de tu madre, antes que el embrión se formase, ¿no es cierto?, yo te conocí. Amén. Y tengo un propósito para ti. Amén. Así me dice el Señor, unos para ser profetas, otros para ser predicadores, otros para ser lo que sea, pero el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Porque Él es absoluto. Amén. Amén. Así que vamos a orar al Señor para que el Señor obre misericordia. Amén. Inclinemos nuestros rostros ante la presencia del Señor. Amén. Amado Dios, le damos gracias en esta mañana, en primer lugar, por estar ante su presencia. Señor, y esta mañana no es la excepción, en que vamos ante usted con un pliego de peticiones, Señor. A lo mejor algunas más, algunos traemos más peticiones, otros traen menos peticiones. Algunas de nuestras peticiones a lo mejor son simples, fáciles, Señor, para usted. Señor, y nosotros que nos complicamos, ¿no es cierto?, mucho la vida a causa de nuestra fe, muchas veces inconsistente. Señor, y hay otros problemas grandes, Señor, pero cada uno de ustedes, de esos problemas que usted conoce en nuestra vida, de esas pruebas, de esas dificultades, de esas tormentas que se levantan en nuestra vida, Señor, como lo que está sucediendo con nuestra hermana Teresa, nuestro hermano Osvaldo, con su hija, y así, Señor, diferentes peticiones de oración. Amén. Mira, este compañero de trabajo, nuestro hermano Cristian. Señor, somos empáticos porque hemos aprendido a tener esa sensibilidad. Fortalece su vida, a lo mejor él no te conoce, pero
a través de este momento, esperamos que él pueda conocer, usa a tu hijo, nuestro hermano Cristian, para que traslade, Señor, el mensaje de consuelo, Señor, y se pueda encontrar contigo, y ahí va a encontrar todas las soluciones posibles, Señor, que tenemos en ti, Padre amado, y así cada una de las peticiones de oraciones, Señor, la familia de nuestro hermano Sergio, están todos resfriados a consecuencia de esa inundación. El Señor, a nuestro hermano Arnoldo, que anda allá en el sur, visitando a su mamá, Señor, guárdale en su regreso en esta noche. Y tantas peticiones que tenemos delante de tu presencia, Señor, se aglutinan, se amontonan. Cada día nos pasan diferentes cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero sabemos que tú eres más que vencedor, Padre amado celestial. Usted sabe la respuesta que puede dar y tiene que dar y va a dar en su momento a cada uno de nosotros. Solamente le pedimos que aumente nuestra fe, nuestra tolerancia, nuestra, Señor, resistencia espiritual, nuestra fortaleza esté escondida en ti. Con tu poder, Señor, tú nos sostengas en tu mano de misericordia, para que cuando, habiendo acabado la prueba, Señor, obtengamos la bendición que usted tiene preparada para cada uno de nosotros. Bendiga a cada uno de tus hijos, Señor, cada uno de los que está enfermo, Señor, quizás cuántos habrá en este instante al borde de la muerte, Señor, por diferentes razones, no solamente por el COVID, sino que por otros motivos, Señor, cáncer fulminante, Señor, y tantas otras cosas, Señor, pero usted es dueño de nuestra vida, y tu palabra lo dice, ni un cabello de nuestra cabeza perecerá, si nos quiere su voluntad. Estamos en tus manos, Padre amado, y lo que usted quiere hacer con nosotros, usted es dueño de nuestras vidas, Señor. Solamente le pedimos fortaleza, fe en el momento de la prueba. Señor, presentamos este ungimiento por todos los enfermos, Señor, ante su presencia, Señor, para que usted obre conforme a su voluntad, conforme a su misericordia en la vida de cada uno de sus hijos. Señor, cuando usted obra, Señor, hay rastro de lo que usted hace. Cuando usted hace en nosotros, Señor, se nota en nosotros el testimonio de lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Señor, por eso rogamos misericordia, porque sabemos que en el tiempo oportuno usted va a venir, Señor, una respuesta conforme a esa gran misericordia, esa gran y perfecta voluntad suya. Gracias por este ungimiento. Lo presentamos en su presencia y lo hacemos a través de Cristo Jesús, su Hijo, nuestro buen y bendito Salvador. Amén. Amado Dios, le damos muchas gracias por su palabra. Señor, palabra para el tiempo oportuno. Palabra para nosotros, Señor, que debemos ir en novedad de vida, que debemos ir creciendo, Señor, en aumento de nuestra fe. Estas virtudes espirituales, estos dones que no son nuestros, porque la honra y la gloria es tuya, Señor. Y en este medio de la prueba necesitamos de tu fortaleza, Señor. Necesitamos madurar, necesitamos estar bien cimentados, pero solamente lo vamos a conseguir a través de su inspiración, de su dirección, de su gracia, de su luz, Señor, en nuestras vidas. Permite, Señor, que nuestro ego, nuestro orgullo humano que nos hace equivocar de actitud, Señor, vaya menguando en nosotros. Y en nosotros, Señor, cada día haya más de usted, de su presencia, del reflejo de la vida espiritual que usted quiere en cada uno de nosotros. Y de esta manera, Señor, podremos soportar las pruebas, las dificultades, las angustias, porque estaremos tomados de su mano. Tomados de su mano hay confianza en nosotros, Señor, hay seguridad. Padre Celestial, gracias por este mensaje. Ayúdenos a abundar en obras, resultado de la fe, del amor, del crecimiento de los dones, del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Qué gran mensaje, Señor, nos has enviado. Gracias por hablar con nuestras vidas. Gracias porque nos pone frente a frente a una gran responsabilidad, sobre todo, Señor, aquellos que ya llevamos algún tiempo en el Evangelio, para que no sigamos diciendo que no hemos crecido, que no hemos aprendido nada. En circunstancias que debemos ser alumnos aventajados, Señor, en tu palabra, en la fe, Señor, en las obras, en la esperanza, en el amor, Señor, que vaya creciendo cada día en nuestras vidas. Y eso, Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, porque muchas veces, Señor, ayúdenos a entender de que nuestras imperfecciones no son una limitante para que usted obre en nuestras vidas, sino que usted va a obrar en nosotros, va a poner todos sus dones, sus talentos en nosotros, y vamos a ir echando fuera aquello que nos sirva, a ir cortando las ramas, Señor, y iremos siendo perfeccionados a través de tu palabra principalmente. Gracias por este mensaje, bendiga a cada uno de los presentes en esta escuela dominical, permite, Señor, que vaya aumentando el interés, Señor,
que no baje el interés, Amén. Señor, porque el bajar, cuando la fe decrece, cuando vienen los problemas, algunos, Señor, se desalientan. Señor, ayúdenos a alentarnos los unos a los otros. Y como nos dice tu palabra y nos aconsejas constantemente, que no dejemos de congregarnos, Señor, porque aquí en la comunión de los justos, en la comunión de los santos, hay bendición, Señor, hay orientación, hay ánimo, hay consuelo mutuo, Señor, porque aquí todos uno a otro nos alentamos a seguir adelante hasta alcanzar el premio de la verdadera promesa que nos ha sido ofrecida por tu sola misericordia. Confirme esta escuela dominical y denos gracia para participar en la reunión de la tarde. Le imploramos esta bondad y le damos gracias por toda esta misericordia a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro buen y bendito Salvador. Amén y amén. Las glorias son para nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.